la unidad de Maroto con Hernán González. Vamos con la presentación número 66. Asturias es una de las comunidades con mayor patrimonio industrial, actualmente abandonado. Las rehabilitaciones de estos espacios son su mera restauración sin intervención, su uso museístico inverosímil o su demolición. La antigua fábrica de gas de Oviedo es un espacio en el que estaba prohibido entrar, por ser una zona industrial, un espacio aislado. Oviedo, la ciudad vetusta, posee una gran variedad de espacios, en su conjunto y en este barrio. Es una parcela muy difícil porque son muchos edificios y muy distintos. Por eso la intervención se tenía que limitar a una actuación puntual. Empecé buscando las herramientas para reactivar el entorno, analizando formas de abrirlo, formas de reutilizar la materia de algunos edificios aparentemente inservibles, intentando equilibrar la complejidad de la ciudad con la complejidad de los nuevos usos que pudiesen coexistir, conectando la parcela con el exterior. No propongo una intervención específica o una reutilización. Lo que busco es integrar la ciudad, la industria, la historia y la sociedad con la arquitectura, desarrollando estrategias espaciales entre las piezas ya existentes. Intervengo como si fuese una obra de teatro con la función ya comenzada. Añado nuevos personajes que entran en discusión con los que ya están en escena. Unos se abrazan, otros se enfrentan. Unos destruyen, otros construyen. La entrada, el vestíbulo, recepción e información es un gracioso recuerdo a la arquitectura tradicional asturiana, que sirve de punto de encuentro para centralizar la organización de los antiguos edificios. Propongo un recorrido por las cubiertas de la fábrica, concluyendo con las vistas de la torre de la catedral. La nueva unión entre dos puntos antes aislados de la fábrica que a su vez sirve de entrada a los trascorrales del barrio. La sala de conferencias proporciona un gran cobijo de la habitual lluvia de Oviedo, produciendo además la continuidad con las cubiertas existentes en la fábrica. El atajo de doble altura con el centro de la ciudad, esta pasarela incluye debajo 5 módulos de vivienda para artistas e investigadores y la zona de tránsito encima, que es también expositiva. La solución al gran desnivel del terreno es un apoyo atravesado por una escalera, que además de comunicar, sirve para entrar a la biblioteca. También planteo un espacio enterrado, desde el que se toma perspectiva para observar el gasómetro y visitar la sala de exposiciones. La cafetería es un recuerdo a la antigua vía del tren que atravesaba el complejo, implantando de nuevo el puente sobre la calle Postigo. Las nuevas terrazas sobre la medianía de los bloques de edificios que antes estaban a la espalda del gasómetro sirven como nuevo fondo a este escenario. Son una serie de elementos que proponen espacios distintos y, por tanto, experiencias distintas. El grupo, pues, el análisis llevaba yendo mucho tiempo durante el curso, porque se veía también en el modo como lo habéis presentado, y cuando ya habéis llegado a ciertas conclusiones, pues no había tiempo de desarrollar el proyecto, ¿no? Y me faltaba un poco ver cuál es la conclusión arquitectónica de proyectos. No digo en todos, pero algunos de ellos, tal como fueron presentados, pues era más bien análisis y menos manifiesto arquitectónico de cada uno de vosotros, ¿no? En el último un poco al revés, ¿no? En el último a mí me faltaba que alguien me explique la fábrica, ¿no? Porque estáis actuando en un edificio muy preciso y una ciudad muy precisa con unos problemas muy precisos. Y creo que aparte de ir a lo bestia directamente haciendo el proyecto de viviendas, en algunos igual me gustaría que contáis un poco más cuál es vuestra postura como arquitecto en ese lugar y cómo se puede, cómo está relacionado con problemas existentes y con el edificio existente, que tendrá sus dimensiones, su estructura, sus posibilidades, ¿no? Que ahí me faltaba un poco, porque ya el mismo edificio implicaría modo de posibles respuestas a ello, ¿no? Y parecía ser que no se explicaba muy bien la relación, porque esa respuesta en ese edificio y en ese contexto. Es lo que me faltaba un poco. Aparte de esto, pues felicidades a todos los que habéis presentado. Había presentaciones espectaculares. Una tenía apuntada. Sí,
voz de un vídeo profesional. Tienes una voz, utilízala porque, vamos, está muy bien y además muy bien trabajada, ¿no? Porque entiendo que has practicado y eso se nota. Eso digo a todos, ¿no? Que si practicáis, si os grabáis, si os oís, es importante y es una parte importante de nuestra profesión, ¿no? No son solo dibujos, puedes hacer dibujos increíbles, luego presentas el proyecto y se puede, y si alguien no lo entiende o no se enamora de él, pues no vale nada tu trabajo, ¿no? Así que felicidades, porque tú Interfracalunos, justo después de ti había varias presentaciones que estaban muy bien preparadas y muy bien explicadas. Es verdad que estoy de acuerdo con Sandra que era muy difícil porque son 5 unidades docentes y digamos muy diversas, ¿no? Claro, yo contaba aquí que también entendía que hay dos grupos, porque hay dos grupos que cada uno, digamos, responde a una pregunta, ¿no? Es lo bueno de la ETSAM, que digamos que abarca muchas formas de abordar el proyecto. Una es el que se pregunta el cómo se resuelve, digamos, un proyecto de arquitectura, cómo se construye una idea, y el otro es el que se pregunta el qué, es decir, que da un paso más atrás para delegar en el alumno que decida, digamos, casi solución. Pues claro, tengo sentimientos encontrados porque, digamos que a mí me interesa el qué, meter un tema de investigación al hábitat, que creo que hay todo un grupo del principio que introduce ese qué, ¿no? Y por eso hemos visto pues desde jaulas de circos, comunas en marañas, hacedor de sombras, urnas de flores, tenía apuntado aquí, ¿no? Es decir, el alumno tiene que decidir el qué hacer con la ciudad y no cómo resolverlo. Claro, el problema de plantear el qué es no llegar luego a poder solucionar el cómo. Y como arquitecto se os pide las dos cosas. Los proyectos tienen que tener una investigación, sobre todo cuando vamos subiendo de nivel, donde ya la metodología se pierde para que el alumno ponga de su parte, pero por otro lado también tienen que estar resueltos de manera técnica y constructiva, porque somos arquitectos. Entonces digamos que ese gran bloque ha perdido muchos esfuerzos, y me parece muy bien, en introducir un parámetro social como investigación al proyecto, y digamos se ha quedado un poco cojo en poder defenderlo técnica, constructivamente, llegar hasta el final. Mientras que los otros ejercicios, que digamos que el enunciado ya era el cómo lo resuelvo, cómo el oficio de arquitecto me enseña a resolver, ¿no? Digamos que han llegado más a eso, ¿no? A esa idea construida, por ejemplo, los proyectos de Egipto con las pirámides, ¿no? Es cómo construir un espacio intermedio, cómo construir una transición, un recorrido, ¿no? Es como esa visión poética de construir una idea. Y digamos que llegas mucho a solucionar el oficio del arquitecto y en cambio dejas un poco en la balanza el introducir esa investigación de preguntarnos qué necesita la ciudad contemporánea. Entonces digamos que ambas opciones tienen valores y también en ambas ojeas un poco, ¿no? Porque no puedes abarcar todo. Entonces yo creo que la universidad es el momento de hacer proyectos interesantes y cuando ya acabéis, hacéis buenos, ¿no? Gracias. Sí, claro, estamos un poco alargando un poquito Yo voy a suscribir las palabras que ha dicho la profesora Renata y también la enhorabuena, porque para mí ha sido el mejor proyecto, el de Hernán González, que aunaba contexto y concepto, que aunaba asuntos que yo he hablado ya antes, de estructura, de la geometría como abstracción, de la construcción de varios asuntos. Y enhorabuena a todo el mundo por el esfuerzo y por nuestras presentaciones. Gracias. Muchísimas gracias al tribunal.